¿Cuántos se conectan más o menos normalmente a la clase? Para hacerme una idea. Creo que hay como 80 inscritos, ¿o no? A ver el chat. 40, 50. Ah, ok. Bueno, 30, 31. Ok, están rindiendo cuentas. Bueno, dale, yo creo que estamos en un número aceptable. Bueno, esta es una clase que es bastante, no sé si llamarla especial, pero particular en el sentido de que vamos a ver un autor que tal vez ya vieron algunas materias del CBC en economía o no, pero que en general tiene una trascendencia que excede el ámbito de la economía y que es muy controvertido por, obviamente, la resonancia y la influencia política que históricamente ha tenido Marx. Lo que queremos enfocarnos en esta clase y en esta materia es en el fondo de la teoría económica marxista, que no se puede separar tanto de sus restantes aportes, pero que vamos a tratar de plantearla lo más independientemente posible del resto de las cosas. Marx de partida no se denominaba a sí mismo un economista. Para él el término economía, bueno, primero no existía porque se hablaba de economía política en ese tiempo, pero lo que él decía era que hacía crítica de la economía política. Entonces ya tenemos un problema en torno a clasificarlo y debatir en torno a él, pero para nuestros efectos vamos a tratar de hacer esa separación. Bien, parto con esta cita un poco provocadora de Samuelson, porque me pareció muy chistosa. Dice, Samuelson, bueno, ustedes conocen que fue Samuelson, premio Nobel de Economía, y hizo clase en el MIT en el siglo XX, y se metió en muchísimos temas, fue un economista con muchas contribuciones. Y entre algunas de sus contribuciones tuvo discutir en los años, aquí dice, a partir del 55, dice, me puse a investigar si la economía marxista era tan carente de mérito como parecía ser el caso. Pone ahí irónicamente que Mark Twain decía, Wagner no es tan malo como suena. Wagner era un compositor alemán. El chiste se cuenta solo. Dice, y mis colegas y amigos pensaron que era extraño para mí desperdiciar tiempo de tenis, de jugar tenis en un tema tan irrelevante. Bueno, esta cita es claramente provocadora, y Samuelson lo era, pero el punto de esto, por lo que quiero partir con esto, es porque claramente Marx no forma parte del canon de la economía ortodoxa que estudiamos predominantemente en la facultad. Y eso nos pone a plantearnos, bueno, ¿por qué estudiamos a Marx? ¿Para qué estudiarlo? Yo creo que el lugar apropiado para estudiar a Marx es precisamente esta materia, historia del pensamiento económico, y no en otras materias, porque creo que lo que deberíamos nosotros aprender principalmente es la economía mainstream, que es lo que se da principalmente, bueno, dependiendo de las materias y dependiendo de la universidad también, pero que forma un cuerpo de conocimientos que se ha distanciado un poco de la situación en la que estaba la economía, uno diría hasta principios del siglo XX, cuando empieza a surgir una ortodoxia que cristaliza en el sistema universitario y el curricular que, no sé, desde mediados del siglo XX se estudia como economía. Entonces, bueno, ¿por qué estudiar a Marx? Que primero queda por fuera de la ortodoxia, y segundo, es tan controvertido en el sentido de que inspira una acción política, y históricamente ha inspirado movimientos de izquierda y de socialistas que tuvieron su expresión muy concreta, por ejemplo, en la Unión Soviética y en los países socialistas, que se declararon a sí mismos seguidores de Marx. Y bueno, para mí las razones para hacerlo es que, para bien o mal, justamente es y sigue siendo influyente políticamente. Como corriente heterodoxa, el marxismo sigue vigente. Existen revistas, en congresos, mucha gente se junta a discutir estos temas, y acá, especialmente en la Argentina, tiene mucha vigencia como se lo considera científicamente vigente.
Y por lo tanto, para discutir a favor o en contra, está bueno hacerse una idea de sus ideas, y que ya no las tienen, profundizar. Pero la razón que más me interesa a mí es que, y yo creo que es importante, es que abordó problemas que son interesantes. Independientemente de la respuesta que dio, los problemas que aborda y que trata son interesantes, y ello se refleja en que, tal vez sin darse cuenta, muchas de las cosas que ustedes han aprendido, hemos aprendido en la carrera, tienen de alguna u otra manera cierta influencia de Marx. Por ejemplo, bueno, en esta clase no voy a abordar eso, pero las matrices de insumo-producto y el análisis de insumo-producto de Leontief tiene una influencia marxista importante por varios lados. Por un lado, el profesor de Leontief en Berlín fue Borkiewicz, que no era marxista, pero era neo-ricardiano, y también muy amigo de Walras, el cual abordó el problema de la transformación en Marx y dio una solución muy famosa en su momento a ese problema. Y por otro lado, por ejemplo, en la Unión Soviética se discutió un tiempo de si utilizar las matrices de insumo-producto para desarrollar la economía planificada. Entonces, por ejemplo, eso que uno aprende en álgebra, en el CBC y en otros lados, en cuentas nacionales, tiene cierta influencia marxista. Y otros temas también, obviamente. Pero el punto es que los problemas que trata Marx, algunos de ellos pueden ser interesantes. Y bueno, ¿por qué estudiarlo y por qué dar una clase sobre Marx? Porque, bueno, no es fácil de leer, desarrolla una terminología particular, muy específica, y ello justifica tratar de elucidarlo acá con algunas herramientas y, bueno, leer los pasajes que vamos a darles como bibliografía. De eso voy a hablar más bien al final o al medio. Bueno, pero en realidad lo central es que leamos un par de capítulos del Capital, del tomo 1, y también les voy a pasar una bibliografía complementaria de abordajes más contemporáneos de el problema de la teoría del valor marxista y otras cosas. Pero lo central es el Capital, centrarnos en eso. La obra de Marx es muy variada, las obras completas creo que tienen como 50 tomos. La edición Mega que editó el Instituto de las Ciencias bueno, lo empezó a editar el Instituto de la Ciencia de la Unión Soviética, y después vinculado con la parte de Alemania del Este, pero que actualmente creo que tiene como 50 tomos. Entonces, Marx tiene una obra muy vasta. El Capital mismo, si bien se logró editar en vida el primer tomo, el proyecto, bueno, se fue achicando, pero lo que se llegó a publicar fueron 3 tomos, que el tomo 2 y el tomo 3 lo publicó Engels después de que Marx murió. Entonces hay que enfocarse en algo, y lo que yo voy a tratar de hacer es como darle el contexto más general y las claves de lecturas para que esa pequeña parte que van a tener que leer la pueda leer con mejor comprensión o qué sé yo. Bueno, una biografía muy breve de Marx, vale la pena hacerlo, un autor que es lejano en el tiempo. Bueno, es un hombre del siglo XIX, nace en 1818, muere en 1883, alemán, como sabrán algunos de ustedes, nace en una ciudad que se llama Treveris, que está en Renania, que es como una zona de Alemania al oeste del Rin, más cercano a Francia, y por lo tanto tenía más influencias de Europa occidental, ¿cierto? Otras partes de Alemania son más cercanas a la parte más de Europa del Este, pero Marx en ese sentido tenía influencia por ejemplo, Francia. Bueno, Marx estudió Derecho y Filosofía en Bonn y en Berlín. En Berlín, en una universidad que se llama la Universidad von Humboldt, que se había creado hace unos pocos años atrás, en 1810 creo, se crea, o un poco después, donde enseñó Hegel, antes que Hegel fue un filósofo, el mayor representante del idealismo alemán. Y en ese tiempo, bueno, Alemania, como ustedes sabían, no era un país todavía, se explica a mediados del siglo XIX, era un montón de condados y regiones que en ese tiempo estaban políticamente muy agitados. Habían ideas bueno, era un país medio feudal en ese tiempo, muy poco desarrollado industrialmente, y estaba toda la influencia de la Revolución Francesa, pues antes obviamente, final del siglo XVIII, principio del siglo XIX, pero estaban las ideas de una especie de liberalismo
y corrientes más a la izquierda del liberalismo en ese tiempo, que sus principales puntos eran, bueno, terminar con este sistema feudal en Alemania, donde habían distintos duques y señores, y transformarlo en un país moderno. Pero, además de esas corrientes más liberales, también a raíz de la Revolución Francesa se generan, por ejemplo, movimientos más que originaron la izquierda moderna. Por ejemplo, la idea de comunismo, el concepto de comunismo, si bien se remonta a la Edad Media, algunos comunistas eran corrientes heréticas dentro del medioevo, como el comunismo moderno, uno lo puede rastrear en Boef, que fue un representante de los pobres de París en la Revolución Francesa, y que es uno de los primeros que plantea la necesidad del desarrollo de una propiedad común, comunista, de los medios de producción, frente a la propiedad privada, que dice, bueno, con esto no se puede desarrollar los ideales de la Revolución Francesa, si no existe propiedad común, no se puede desarrollar. Entonces, la influencia de todas esas ideas que eclosionan en la Revolución Francesa está dando en ese tiempo, y Marx, cuando estudia, empieza a ser influenciado por los corrientes socialistas y comunistas en Francia y en Alemania principalmente. En el 43 se va a París, ahí conoce a Friedrich Engels, que como sabrán algunos de ustedes, fue su compañero y amigo durante toda su vida. Engels era hijo de un empresario textil, era inglés-alemán, vivían en ambos contextos, y en París se vincula con socialistas franceses y se empieza a hacer el socialista. O sea, fue joven hegeliano, de la izquierda hegeliana, de críticos materialistas de Hegel. Otra influencia en Marx en ese tiempo es el socialismo francés, y la tercera influencia importante, que es la que nos interesa a nosotros, es de la economía política. Marx no partió como economista, bueno, nunca se denominó economista, pero no partió interesado en la economía. Justamente gracias a Engels, que en 1843 escribe un texto que se llama como esbozo de una crítica de la economía política. Lo que hace Engels es como presentar las principales ideas de la economía política de ese tiempo, que principalmente eran vinculadas a Ricardo, Malthus, y los autores que vieron ustedes, Adam Smith, obviamente, y lo utiliza para criticar en parte las situaciones de vida de la clase obrera inglesa. Dato de color, Engels salía con dos hermanas irlandesas, proletarias de Manchester, y cuenta el mito urbano que escribe esto y otro texto que se llama también La situación de la clase obrera en Inglaterra, lo escribe a raíz de que esas dos hermanas lo llevaban a pasear por los arrabales de Manchester, y ahí como que se da cuenta que vive en una situación muy mala, y toma conciencia social y empieza a escribir cosas por el estilo, se hace socialista. Y lo que ocurre es que Engels le plantea a Marx la necesidad de entender lo que plantea la economía política para fundamentar lo que para Marx era el estudio de la base material de la sociedad, que era parte de su crítica como joven hegeliano, que el problema de Hegel, decía, bueno, es que plantea que la filosofía y la esfera política son lo que está para Hegel como lo que guía el desarrollo histórico, y lo que dice Marx, no, en realidad es la base material de la sociedad lo que determina el desarrollo de la historia, y lo que le dice Engels, sí, pero para entender la base material de la sociedad hay que estudiar la economía política. Esta es la ciencia que se está desarrollando para entender esa esfera de, piénsenlo ustedes como novedosa, porque ahora, bueno, vivimos en sociedades de mercado y donde el capitalismo está más o menos desarrollado, pero en ese tiempo el capitalismo era más o menos una novedad, en el sentido de que se estaba instaurando, primero en Inglaterra y después Francia y menos aún en Alemania, frente a una situación de feudalismo que todavía imperaba en la mayoría del mundo. Entonces, para Engels y para Marx, la economía política es una nueva ciencia que, bueno, emerge sobre todo con Adam Smith, que les permite entender esta base material. Pero es crítica de la economía política porque justamente lo que pensaban Engels y Marx era que lo que había que hacer era criticar estos fundamentos materiales que, bueno, producen una serie de cosas que estaban mal y tenían que cambiar, pero no por motivos morales, sino por una especie de teoría de la historia que plantea que
el desarrollo de las condiciones de la humanidad va adoptando distintas relaciones de producción que permiten el desarrollo de las fuerzas productivas. Ya vamos a entrar en eso, pero el punto acá es que Marx no quería hacer una crítica meramente moral del capitalismo. Decir, bueno, está todo mal con esto, los trabajadores viven mal, en nombre de la justicia, la igualdad, la libertad, hagamos una revolución anticapitalista, no. Lo que quería era darle un fundamento medio, decir que había una necesidad, independientemente de los gustos morales o de las ideas morales de las personas, una necesidad de un tránsito del capitalismo al socialismo. Y esto lo busca fundamentar en la economía política. Bueno, no sigo más con esto. Bueno, participa en las revoluciones del 48, el 49 se exilia en Londres, donde va a vivir el resto de su vida. Ahí empieza a escribir sobre la economía política. Termina de hacer un primer esbozo el 57 y el 58, los famosos Grundrisse, y después en los 60, los años 60, se pone a escribir definitivamente El Capital, y publica el primer tomo el 67. Antes de eso participó en lo que se llamó la Primera Internacional, o la Asociación Internacional de Trabajadores, que fue una especie de asociación de trabajadores de distintas partes de Europa, que había muchas corrientes adentro, no solamente Marx, estaba Bakunin, que era un anarquista, los seguidores de Proudhon en Francia, etcétera, muchas corrientes, que lo que buscaban era justamente generar una red de solidaridad política y económica entre los trabajadores asalariados de Europa en esa época. ¿Alguna pregunta hasta acá de este esbocito biográfico? Vamos a avanzar un poco más rápido. Bueno, entonces lo que quiero ver brevemente, lo que resta, es primero abordar esto que es la concepción materialista de la historia, y lo quiero abordar justamente porque no les vamos a dar de leer textos que vean esto, pero es como el armatoste de Marx en general, donde la teoría más específica del capitalismo y lo que van a leer se inserta. Entonces, por eso prefiero, o sea, voy a centrarme en esto. Luego, de todos los temas tópicos de la teoría económica marxista, bueno, nos vamos a centrar en la teoría del valor-trabajo de Marx, que es uno tal vez de sus aportes como más conocido, y en base a esta teoría del valor-trabajo, cómo desarrollar una teoría de la producción y de la explotación capitalista. Entonces vamos primero con la concepción materialista de la historia. Este es el monumento a Marx y Engels, que está en Berlín, cerca de la Puerta de Brandenburgo. ¿Qué es la concepción materialista de la historia? Bueno, si pudiéramos resumirla muy brevemente, es el planteamiento de que la historia humana se explica principalmente por el desarrollo tecnológico de lo que Marx llama las fuerzas productivas, las cuales se expanden, se desarrollan, y esas fuerzas productivas están asociadas en determinado momento histórico a determinadas relaciones de producción. Voy a hablar así antes de definir los términos, luego vamos a ver cada uno de esos términos, pero veamos primero una formulación sucinta de la idea general. Y lo que plantea Marx, no lo dice con estas palabras, pero ciertos autores que han tratado de elucidar lo que quería decir Marx y Engels, es que lo que plantea en el fondo es una explicación funcional de las relaciones de producción. Es decir, las relaciones de producción que imperan en determinado momento histórico, por ejemplo, el feudalismo, por ejemplo, el capitalismo, por ejemplo, el esclavismo, por ejemplo, el socialismo, se explican, su presencia, su permanencia u obsolescencia se explica debido a que permiten el desarrollo, obstruyen el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo las relaciones de producción capitalista en un primer momento permiten el desarrollo de las fuerzas productivas, eso explica para Marx la presencia y permanencia de las relaciones de producción capitalista. Si en determinado momento empiezan a obstruirla, es decir, producen un estancamiento de las fuerzas productivas, eso explica la obsolescencia de esas relaciones y el hecho de que se abra una época revolucionaria en un sentido amplio, un cambio amplio. Esta teoría Marx la desarrolla sobre todo mirando el pasado, el tránsito del feudalismo al capitalismo. Pero lo trata de proyectar a toda la historia humana, partiendo de las sociedades primitivas, que para él las llamaban comunismo primitivo, las tribus, y la extrapola también al futuro, diciendo, bueno, el tránsito del capitalismo al comunismo
se explica también por esta teoría de la historia. Es decir, esto era lo que les decía en relación a, para Marx, el tránsito del capitalismo al socialismo, al comunismo, no está dado por una necesidad moral, ni por un proyecto, ni una propuesta, sino dice, es una necesidad histórica que tiene que ver con el hecho de que el capitalismo, las relaciones de producción capitalista, en determinado momento van a agotar el desarrollo de las fuerzas productivas y van a ser necesario que se reemplacen por nuevas relaciones de producción, y voilà, esas relaciones de producción son las comunistas. Entonces, los conceptos claves que son necesarios para entender esta relación, esta concepción de la historia, es fuerza productiva, relaciones de producción, estructura económica, base, superestructura y modo de producción. Esos son los términos claves del materialismo histórico o concepción materialista de la historia. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Interrúmpame directamente mientras hablo, si tienen algún comentario, alguna crítica, algo que no entendieron. ¿Ok? Bueno, ¿dónde desarrolla esta idea? La ideología alemana es como un texto que escriben con Marx y Engels en el 44, en la introducción a la contribución de la crítica a la economía política. Ahí se desarrolla como muy sucintamente en 5 páginas la concepción materialista de la historia. En el Capital, obviamente, está más desperdigada esta idea, pero está. Y este es un texto, un libro de Jerry Cohen, un marxista relativamente contemporáneo, murió en el 2009, que se llama La teoría de la historia de Marx, y para mí es uno de los mejores libros que trata de elucidar y reconstruir la teoría de la historia marxista. Y, por ejemplo, toda esta idea de explicación funcional la plantea él, Cohen, que, bueno, si quieren profundizar en eso, les recomiendo ese libro. Algunas de las cosas van a estar acá. Entonces, en un párrafo, ¿qué es la concepción materialista de la historia? Dice, esto está en la contribución de la crítica a la economía política, dice Marx, en la producción de su vida, los hombres entran entre relaciones definidas que son indispensables, independientes de su voluntad, relaciones de producción, marcado en negritas, que corresponden, también marcado en negrita, a un determinado estadio del desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Dice, la suma de todas estas relaciones de producción constituye la estructura económica, que es la base real sobre la cual se asienta la superestructura legal y política. Ok, esto fue una especie de avalancha de términos que Marx utiliza de manera específica, pero resume la idea que les venía contando desde antes y que es la base de su concepción de la historia. Entonces, primero, ¿qué son las fuerzas productivas en Marx? La reconstrucción que hace Cohen, en base a distintos pasajes de Marx, es que las fuerzas productivas es todo lo que está involucrado en lo que utilizan los agentes productivos para producir riqueza, ¿ok? Producir objetos o servicios, bienes o servicios, que tienen una utilidad para el ser humano y que constituyen riqueza. Y ¿cuál es la gran división que se puede hacer de las fuerzas productivas en lo que plantea Marx? Primero, los medios de producción, que Marx los divide en instrumentos de producción, las herramientas, las máquinas, y las materias primas. ¿Okay? Los objetos sobre los cuales se aplican los instrumentos de producción. Y por otro lado, está como fuerza productiva lo que llama la fuerza de trabajo, que son todas las capacidades productivas de los agentes, lo que habilitan a los agentes productivos a producir. ¿Ok? Que puede ser la fuerza física, la habilidad manual, la habilidad intelectual, el conocimiento, la inventividad. Y muy importante acá en esto, Marx incluye a la ciencia y la tecnología como una fuerza productiva. Esto, nota al pie de página, es interesante porque Marx va a plantear que la idea que tiene Marx de la riqueza y de la economía, uno podría decir finalmente es muy tecnologicista, en el sentido de que para Marx la potencialidad de producir riqueza está determinado por una base tecnológica. Y eso alimenta en parte, yo creo, alimentó, no lo creo yo solamente, lo creo otras personas, por ejemplo, ese productivismo que hubo en la Unión Soviética, de, por ejemplo, producir muchas toneladas de acero, de metal, electrificar, y producir como desarrollo de las fuerzas productivas en este sentido más supermaterial,
frente a, por ejemplo, la idea más sutil, o no sé si sutil, pero más económica propiamente tal de la economía mainstream, en donde no se puede quitar el aspecto asignativo en la definición de la riqueza y de la capacidad tecnológica. Lo que estoy pensando es lo siguiente, de que para Marx sería habría un gran desarrollo de las fuerzas productivas si un país, por ejemplo, tuviera la capacidad de producir una bola de acero gigante y tirarla al mar. Desde el punto de vista de la micro y la idea de eficiencia asignativa, eso sería una ineficiencia enorme, ¿cierto? Porque en el fondo se están asignando recursos a no producir nada que produzca el bienestar o sea demandable por los consumidores. Pero desde el punto de vista de este tecnologicista, eso puede ser un gran desarrollo tecnológico, por ejemplo, que un país sea capaz de producir una bola de acero gigantesca y tirarla al mar, y que yo creo que es una de las cosas que pueden explicar por qué fracasó y se hundió la Unión Soviética. Pero bueno, eso nota de primera página aparte, eso tal vez lo discutimos cuando hablemos del debate del cálculo socialista. Esto en general sobre las fuerzas productivas, pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué son las relaciones de producción? Las relaciones de producción en Marx son relaciones de posesión efectiva, ¿ok? De personas definidas por cierto rol social, el capitalista, el rentista, el banquero, el proletario, entendido como trabajador asalariado, el amo de esclavos, el señor feudal, etc. Bueno, las relaciones de producción son relaciones entre ¿qué? Entre esas personas, definidas por esos roles, o personas, como en el caso del esclavismo, en donde, por ejemplo, la relación de producción entre el amo y el esclavo, una relación de posesión efectiva de ¿qué? Del amo respecto del esclavo, es decir, una persona, o sobre cosas, ¿cierto? Sobre medios de producción, sobre la tierra, sobre la patente de un software, podemos pensar ahora, etc. Es una relación de producción, una relación de producción. Una relación de posesión efectiva entre X, que es una persona, e Y, que es una persona o una cosa. Entonces, ejemplo de relaciones de producción, por ejemplo, X es esclavo de Y, X es el amo de Y, X es el siervo de Y, etc. Y lo que aquí, por ejemplo, es contratado por Y, contrata a Y, ¿por qué? Porque ahí lo que va a plantear Marx es que, por ejemplo, cuando el capitalista entra en una relación contractual con un trabajador asalariado, lo que está comprando y lo que está poseyendo el capitalista, lo que tiene posesión efectiva, no es al trabajador por completo, porque si no se convertiría en esclavo, sino un arriendo de su fuerza de trabajo, de su capacidad de trabajar por 8 horas, 12 horas, lo que dure la jornada laboral. Entonces, en general, ¿qué va a ser las relaciones de producción? Esta relación de posición efectiva entre una persona y una cosa o una persona. ¿Qué es el desarrollo de las fuerzas productivas? ¿Qué entiende Marx por desarrollo de las fuerzas productivas? Bueno, ya lo adelanté un poco, es decir, Marx tiene una concepción bastante tecnologicista de esto, pero definido de forma más específica, el estándar de desarrollo de las fuerzas productivas, que está a la base de su concepción de la historia, el incremento de la productividad y de la productividad del trabajo, que, adelantando lo que va a ser su teoría del valor-trabajo, en el fondo, el desarrollo de las fuerzas productivas es producir un mismo producto con menos tiempo de trabajo directo, o con el mismo tiempo de trabajo directo producir más producto. Acá se produce un primer problema que para mí Marx mismo no le da una solución, es que cómo se mide el tamaño de ese producto, del producto. Porque, bueno, si estuviéramos comparando, por ejemplo, y esto es un problema en el fondo de cuentas nacionales, de contabilidad nacional, que trasciende un poco a Marx, ¿cierto? Acá el problema de cómo medir el PIB, ¿cierto? Bueno, Marx no va a recurrir, no puede, para definir tamaño del producto, en su concepción de la historia, no puede recurrir a los precios, porque justamente lo que él quiere es tener una concepción de producto que trasciende la historia, parte del comunismo primitivo y llega al socialismo, y para él solamente en determinadas sociedades existen los precios. En el comunismo no existen precios, el comunismo primitivo, el socialismo no existen, por lo tanto no puede definir tamaño del producto en términos de precio. O sea, no puede utilizarlo como ponderadores como se utilizan en las cuentas nacionales, los precios.
tampoco lo puede definir en base al valor, porque justamente está haciendo un ratio respecto entre el tiempo de trabajo que se requiere y el tamaño del producto, se cancelaría ambas cosas y no sería una medida. Tampoco lo puede definir en base a la utilidad o algún concepto de bienestar asociado al producto, porque para él la utilidad, vamos a ver, no es susceptible de medida cuantitativa, es una cualidad de los productos, pero no se puede decir esto tiene mayor o menor utilidad. Y bueno, eso genera un problema el tamaño del producto, pero no nos vamos a meter en eso y cuáles son las posibles soluciones que se pueden dar desde una perspectiva marxista, pero es un problema que está a la base de la definición de desarrollo de las fuerzas productivas. Estructura económica va a ser, como les decía, y como estaba en la cita, es la suma de las relaciones de producción presentes en una sociedad. Esto es importante porque en una misma sociedad pueden existir varias relaciones de producción. Por ejemplo, en una sociedad feudal existe la relación de producción por ejemplo, entre el señor feudal y el siervo, ¿cierto? Donde el señor feudal tiene derecho a cobrarle tributo al siervo, ya sea en especie o en otra forma, o en trabajo, y eso es una relación de producción. Pero también existen, por ejemplo, en las ciudades feudales existe relación mercantil, existe en el ejército, pueden haber gente contratada por un salario, entonces en una misma sociedad pueden haber varias relaciones de producción. Pero, esto es lo que plantea Marx, en determinados momentos de la historia y en determinadas sociedades predominan ciertas relaciones de producción. Y las relaciones predominantes en determinada sociedad van a ser las que definen el modo de producción asociado a esa sociedad. Vale, la redundancia. Y bueno, Marx habla de esto, es un tema que le dedica mucho, Engels también, y hicieron estudio histórico al respecto. Hay debates, obviamente, en torno a esto. Por ejemplo, en la Unión Soviética, en el periodo stalinista, se estableció una especie de teoría estándar de 5 modos de producción: el comunismo primitivo, el esclavismo, el modo de producción feudal, el capitalismo y el comunismo, que ha sido cuestionada por otros historiadores marxistas. En fin, un debate que no es necesario dar acá, pero tomando un par de ejemplos de tal vez los modos de producción más famosos de los que habla Marx, está el modo de producción feudal, donde predominan estas relaciones serviles, es decir, una relación entre un siervo y un amo, un señor feudal, de distinto tipo, en donde la particularidad de esta relación es que, por un lado, existe una relación de dependencia personal. Si bien el señor feudal no es propietario del siervo, hay cierta relación de dependencia en donde el siervo tiene deberes para con el señor feudal tiene deberes para con el siervo, protección militar, ¿cierto? Y eso establece una relación en donde el señor feudal se apropia, por ejemplo, del producto agrícola que produce el siervo. Por otro lado, otro aspecto importante del modo de producción feudal y de las relaciones serviles es que el siervo, campesino que habita en el feudo, es dueño de sus medios de producción y a veces también es dueño de una parcela de tierra. Eso es importante porque para Marx es una diferencia fundamental con el proletario moderno, con el trabajador moderno, que una de sus principales características es que está desposeído de todo medio de producción. El siervo feudal no. El siervo feudal es dueño de su herramienta, de su casita, de un pequeño pedazo de tierra, cosa que no ocurre con el proletario. Y en el modo de producción capitalista, la principal característica es que hay capitalistas que son propietarios de ¿qué? No de tierra, como los señores feudales, que principalmente son propietarios de tierra, sino de medios de producción, principalmente. Capital, que toman la forma de capital. Por un lado. Por otro lado, son los proletarios que no son propietarios de medios de producción, y algo fundamental es que esa relación de mutua, o sea, que por un lado los capitalistas, dueños de medio de producción, por otro lado los proletarios, carentes de medio de producción, pero libres, es decir, que no están atados a un señor, no le deben derechos feudales al capitalista, permite un intercambio mercantil entre ambos, ¿cierto? Que el proletario le toque la puerta al capitalista de la fábrica y le diga, quiero trabajar para vos, y que el capitalista quiera contratar al trabajador.
para Marx va a ser central entender por qué se produce ese intercambio. Que lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero hoy en día nosotros desde la economía moderna entendemos ese intercambio como, bueno, parte del mercado de trabajo y utilizamos herramientas donde existe una relación entre oferta de trabajo por parte del trabajador, ¿cierto? Y demanda de trabajo por parte de la firma. Y lo utilizamos con las herramientas habituales de funciones de oferta y de demanda. Para Marx, no aplicar ese herramental teórico, porque, como vamos a ver, su teoría del salario es básicamente una teoría del salario de subsistencia, que, entre otras cosas, implica que existe una especie de oferta infinita posible de trabajo, está lleno de trabajadores que le tocan la puerta al capitalista, y donde no existe una relación entre, por ejemplo, decisiones de parte del trabajador entre salario y ocio, sino que van a ir y van a vender todo lo que el capitalista, van a vender toda la fuerza de trabajo que el capitalista esté dispuesto a comprar. Bueno, ya vamos a entrar en eso. Pero resumiendo esta parte y cerrando lo del la teoría de la historia, uno podría entender la teoría de la historia marxista con este gráfico, ¿cierto? Muy simple, donde el eje vertical tenemos el desarrollo de las fuerzas productivas y en el horizontal el tiempo histórico, ¿cierto? Largo plazo, muy largo plazo. En donde para Marx lo que ocurre es lo siguiente. Por ejemplo, el feudalismo permite cierto desarrollo bastante acotado de las fuerzas productivas, pero tiene un momento en que se estanca e incluso bajan las fuerzas productivas, un periodo de estancamiento. Ese estancamiento produce un periodo de revoluciones sociales. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, para Marx, el desarrollo de las fuerzas productivas que permite un modo de producción particular va generando las condiciones de un nuevo modo de producción. Y por esto acá las líneas están superpuestas. Porque dentro del periodo en que está vigente, digamos, el feudalismo, empiezan a aparecer las relaciones de producción propias del capitalismo. ¿Ok? Por ejemplo, los mercaderes en las ciudades europeas, bueno, existen distintos historiadores que han teorizado justamente acerca de el tránsito de la sociedad feudal a la sociedad capitalista en Europa. Pero hay varios factores. El capital mercantil en varias ciudades de Europa, la reapertura del comercio, por ejemplo, con, con los árabes no tanto, pero con el norte de África, el descubrimiento de América posteriormente. Marx hace mucho énfasis también en las leyes que se empezaron a dar en Inglaterra respecto a que empezaron a quitarle derechos y tierras a los campesinos feudales en Inglaterra y empezaron a crear una masa de campesinos que no tenían tierra, no tenían nada y que se fueron convirtiendo en proletarios y empezaron a demandar, a ofertar a trabajo a los nacientes capitalistas en Manchester y en otros lados en Inglaterra. Pero el punto acá es que hay una especie de transición posta entre un modo de producción y otro, en donde las condiciones del siguiente modo de producción se empiezan a generar en el modo de producción anterior. Cuando ese modo de producción se está estancando el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces acá tenemos estancamiento, transición al capitalismo, desarrollo del capitalismo, el capitalismo para Marx. Atención con eso porque Marx no fue un crítico rabioso del capitalismo. De hecho, si leen ustedes el Manifiesto Comunista, se deshace en alabanza al capitalismo. ¿Por qué? Porque, como les decía, para Marx, la crítica al capitalismo no tiene que ver con una cuestión moral, ni siquiera el esclavismo. Engels tiene un pasaje bastante curioso en el Anti-Düring, donde dice, bueno, el esclavismo, hay gente que como que se critica moralmente al esclavismo, no pueden haber esclavos, los seres humanos no pueden ser esclavos, dicen, no, el esclavismo fue un estadio progresivo de la historia humana, porque antes del esclavismo lo que hacían las tribus era comerse a los prisioneros de guerra, o matarlos, o sacrificarlos, o hacerle de todo, y el esclavismo justamente surge cuando hay un desarrollo tal de las fuerzas productivas que permite que esos prisioneros de guerra se transformen en esclavos, que obviamente no tenían las mejores condiciones de vida, pero era mejor en comparación a la situación anterior en donde se los comían, los sacrificaban, no sé. Entonces, lo que quiero decir con esto
es que Marx no hace una crítica moral de los modos de producción, ni el capitalismo, ni del feudalismo, ni ningún modo de producción, y en particular respecto al capitalismo dice, ha sido algo que, por ejemplo, dice una cosa muy curiosa, dice, el capitalismo creó la humanidad. ¿Por qué? Porque creó un mercado mundial. Antes del capitalismo, lo que existían eran pueblos desconectados, tal vez conectados muy levemente por cierto intercambio mercantil, pero no existía una humanidad, existían distintos pueblos, y los restantes pueblos eran para esos pueblos bárbaros, gente a quien destruir, conquistar y no tener ninguna posibilidad de intercambio provechoso. Y lo que crea el capitalismo es un mercado mundial y la posibilidad de una humanidad. Eso es un bien ahí al capitalismo que hace Marx, entre otras cosas. Entonces, lo que plantea es que, bueno, eso, el capitalismo desarrolló las fuerzas productivas enormemente, pero se agota, como todo. Y dice, bueno, en el siglo XIX ahora se está agotando el capitalismo. Está dejando de desarrollar las fuerzas productivas. Y tiene que ser reemplazado va a ser reemplazado por un modo de producción distinto, el comunismo. Que al final de la clase vamos a ver cuáles son los argumentos que da de por qué el comunismo va a ser, para él, sería superior en términos de desarrollo de las fuerzas productivas al capitalismo. Pero bueno, acá como ven abajo tienen este periodo de cruce, revoluciones. Ah, y un punto muy importante. También el capitalismo sigue acá y porque algunos elementos del capitalismo van, para Marx, subsisten en la etapa temprana del socialismo. Eso lo plantea en la crítica de Gotha. Dice, bueno, en una primera etapa de transición al socialismo, se mantienen algunas cosas por el hecho de que aún existe escasez y todavía tenemos que repartir lo producido en base a criterios del derecho burgués, que dice, son, por ejemplo, de cada cual según su trabajo, a cada cual según su trabajo, de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo. Que dice, bueno, esto se va a reemplazar en el comunismo cuando haya una abundancia gigante y no tengamos que, en el fondo, plantear lo que hace todo economista, que es, bueno, cómo se enfrenta a la escasez de determinada cosa. Pero por eso hay una superposición de las líneas. Bien, ¿hasta ahora alguna pregunta? ¿Algún comentario? Tenía una duda, no sé si se me escucha. ¿Sí? Ahí en el último gráfico que mostraste, digamos, las curvas representarían como más o menos los rendimientos decrecientes que tiene, y después como que el socialismo es una línea recta por algo en específico. Yo puse una línea recta porque obviamente en ninguna parte Marx dice que después del socialismo, comunismo viene otra cosa. Entonces, y tampoco no dice que es una línea recta, pero uno debería deducir de este esquema que al comunismo no se le va a presentar el problema que se le han presentado a los modos de producción anteriores, que es que agotan el desarrollo de las fuerzas productivas y tienen que ser reemplazados por otro modo de producción que las desarrolle. Entonces, por eso los Claro. pongo en una línea recta. Pero para él todos los modos de producción anteriores sí tienen esta dinámica de agotamiento. Y esa dinámica de agotamiento, es decir, en un momento la curva empieza a ser horizontal o a descender, es lo que explica que se reemplace por otro modo de producción. ¿Ok? Esa es la idea central de su teoría de la historia. No sé si respondí tu pregunta, Germán. Sí, se respondió, gracias. Genial. Bien, entonces veamos ahora directamente que planteamos como la idea central de la teoría de la historia, que es la famosa teoría del valor-trabajo en Marx. No sé si la próxima clase vaya a darla yo, pero si la doy, lo que me gustaría hacer es un poco mostrarle un poco las recepciones modernas que ha habido de la teoría del valor-trabajo, que principalmente lo que han hecho es tratar de expresarla con las herramientas de análisis de insumo-producto de Leontief, entre otras cosas, pero que le han aplicado la matemática de la economía moderna a esta teoría. Pero lo que voy a ver ahora va a ser con los términos de Marx, con las herramientas que usó Marx, muy centrado en Marx, que, no sé, a mí lo que más me gustaría sería ver lo otro, pero bueno, hay que ver esto para poder leer a Marx directamente, y en un curso de historia hay que leer a los autores, por lo tanto,
se justifica esto. Pero si la próxima clase la doy y es una continuación de esto, sería ver un poco las herramientas modernas. Una primera observación respecto a qué es lo que hace una teoría del valor, más en general, ¿cierto? En algunos lados, en historia, en economía o fuera de o cuando discuten con algún amigo heterodoxo, bueno, lo que se plantea es que existen distintas teorías del valor, una de ellas, de las cuales es la teoría de Marx, del valor-trabajo, pero a veces plantean, bueno, el marginalismo o la economía neoclásica, mal llamada neoclásica, tiene su propia teoría del valor, ¿cierto? Y es una teoría alternativa a la de Marx. Eso tiene en parte verdad, en parte plantea tal vez una visión demasiado de, bueno, tenemos teorías de distintas cosas y elegimos entre una, pero si ustedes, por ejemplo, ven el librito de Debré, de Gerard Debré, el 59, se llama Teoría del Valor. Entonces, esta idea de teoría del valor ¿cómo se llama? Tiene que ver con determinados problemas que han estado presentes a lo largo de la historia de la disciplina económica y que hay que ver qué tipo de problemas aborda una teoría del valor. Y los principales tres problemas que uno puede decir aborda una teoría del valor, primero y antes que todo, es explicación de por qué existen precios relativos. Es decir, por qué las mercancías se intercambian en determinada proporción y no otra. ¿Por qué intercambiamos, ya sea expresado en precios o en trueque o de cualquier forma, no importa la denominación nominal, por qué intercambiamos, no sé, un par de zapatillas por 5 o 10 cuadernos, por ejemplo, por poner una proporción inventada? ¿Por qué se dan esas proporciones? Y ese es el núcleo de uno diría una teoría del valor. ¿Por qué se dan las proporciones que se dan en los precios relativos de una economía de mercado, sobre todo? Pero el uso de esta teoría trasciende ese problema en específico. Y uno ha visto en la historia de la disciplina, y en Marx, en Smith, también en Ricardo, y también contemporáneamente más en lo que se llama economía neoclásica, que un uso central que tiene una teoría del valor no solamente el explicar los precios relativos, sino la distribución del producto. Que en términos de lo que aprendemos en un curso de micro, bueno, es el ingreso o el pago de los factores de producción, pero que para los clásicos, como ya habrán visto leyendo a Smith, Ricardo o Malthus, tiene que ver con la asignación del producto nacional, más bien, no a nivel micro, sino a nivel macro, a las distintas clases o categorías sociales, que las clásicas para Marx y los clásicos son, en el caso del capitalismo, los trabajadores asalariados, los capitalistas y los terratenientes, los dueños de tierra. Y estas tres categorías dan lugar a tres tipos de ingresos, ¿cierto? El salario, la ganancia capitalista en sus distintas versiones, ya sea industrial, comercial, bancaria, y la renta de la tierra. Entonces, algo que buscaba hacer, por ejemplo, Ricardo lo dice explícitamente, es lo que se buscaba es explicar por qué se distribuye el producto de determinada forma. ¿Qué es lo que explica la repartición entre salario, renta y ganancia? Y por último, un tercer problema que uno puede achacarle y atribuirle a una teoría del valor es explicar el crecimiento de la riqueza, que en el fondo es lo que motivaba, por ejemplo, a Smith, ¿cierto? El título de su texto es ¿qué explica el crecimiento de la riqueza en las naciones? Bueno, ¿qué es la riqueza primero? Segundo, ¿qué explica su crecimiento? Pero estos tres problemas han sido, por decirlo así, como los test de prueba de una teoría del valor. Es decir, una buena teoría del valor es una que logra dar buena explicación y resolver problemas, acertijos relacionados con estos problemas. Por ejemplo, bueno, un acertijo, o sea, entre comillas, clásico que plantea Smith es el problema del agua y el diamante, ¿cierto? Tratando de desarrollar una teoría del valor, por qué el agua, que es mucho más útil para la vida, vale mucho menos que un diamante. Bueno, esos tipos de problemas son los que aborda una teoría del valor. Y Marx, ¿qué trata de plantear? El problema central del capítulo 1, uno lo puede entender, el capítulo 1 del Capital, que se llama sobre la mercancía, es cómo dada la heterogeneidad de las mercancías, es decir, son diversas en términos de tanto físicamente, porque, no sé, una mercancía es, por ejemplo, algodón, otras es kilos de pan, se miden en distintas unidades físicas heterogéneas, y también
brindan distintos servicios y utilidades a las personas, como dada esta heterogeneidad de las mercancías, del mundo de las mercancías, ocurre que concurren en el mercado y se intercambian en ratios, en tasas de intercambio homogéneos, que son los precios, si se expresan en unidad monetaria, esos ratios, pero que es más en general esta idea de que se intercambien en proporciones definidas, no en cualquier proporción. Como les decía, bueno, hay una doble heterogeneidad de las mercancías. Una, la física, que es la unidad en que se mide, y la otra, en la utilidad de las mismas, que varía para los distintos seres humanos, que varía para los distintos momentos de la historia, que varía enormemente. Entonces, lo que trata de llamar la atención Marx, sobre lo que trata de llamar la atención es cómo da esta heterogeneidad, se da la homogeneidad representada en un precio y en un ratio de intercambio. Y para esto va a plantear la distinción, que la toma de los clásicos en parte, de valor de uso y valor de cambio. Y donde el valor de uso, bueno, se asocia a determinadas cantidades de una mercancía tienen propiedades, ¿cierto?, asociadas a sus características físicas que las vuelven útiles a los seres humanos, que les permiten satisfacer una necesidad, un deseo, etc. Y ese contenido material asociado a la mercancía, lo que llama Marx el cuerpo de la mercancía, que son sus características físicas, es lo que va a ser para él el contenido material de la riqueza, que va a ser independiente del modo de producción, de las relaciones de producción que existen. ¿Ok? Entonces, primero, las mercancías las aborda desde un ángulo, una arista de que son productos útiles, con determinadas características físicas, que trascienden el modo de producción en el que se produzcan. Pero por otro lado, las mercancías tienen valor de cambio, que es precisamente el desafío de una teoría del valor, que es la proporción cuantitativa en la que se intercambian. Por ejemplo, ¿por qué dos chaquetas se intercambian por una vara de lienzo, etcétera? El ejemplo típico que da en el capítulo 1 del Capital. ¿Por qué se da esa proporción? Eso Marx le llama valor de cambio, que tiene que ver con estas proporciones de intercambio en el mercado de las mercancías. Entonces, uno puede reconstruir lo que hace Marx en el capítulo 1 como lo que se llama un argumento trascendental, o lo que se llama también una inferencia de la mejor explicación. Que es decir, bueno, tenemos este fenómeno, que las mercancías se intercambian en proporciones definidas, tienen un valor de cambio, y tenemos distintas alternativas para explicar esto. Y lo que va a ir haciendo Marx va a ser descartando muchas de esas alternativas, entre ellas explicar por el valor de uso. Y de eso se agarran los marxistas para decir, bueno, Marx anticipó una crítica al marginalismo y a la teoría subjetiva del valor, que se desarrolló después en los años 70 del siglo XIX, Marx partió escribiendo antes, la cual, dice los marxistas, Marx ya mostró que no puede haber una teoría del valor basada en el valor de uso, porque no tiene una determinación cuantitativa, etc. Pero lo que quiero plantear ahora, es que lo que hace Marx es decir, tenemos esta alternativa para explicar estos ratios de intercambio, tenemos esta otra alternativa, tenemos esta otra alternativa, todas estas no son muy buenas alternativas, ¿con cuál nos quedamos? La única que emerge de esta revisión de posibles alternativas es que sea el tiempo de trabajo que contienen las mercancías. Y eso es el argumento que busca dar. Y por lo tanto, criticarlo, yo creo, depende de criticar justamente ese argumento. Pero es importante tener en cuenta la forma del argumento que toma, porque Marx escribe de una forma media hegeliana, en donde como que empieza a exponer y a decir, bueno, tenemos esta determinación, se revela así, y plantea las cosas como si no estuviera dando un argumento, sino como que estuviera revelando una cosa, medio, no sé, a mí me parece media, no sé, religiosa la manera en que expone las cosas. Pero más allá de la forma en que lo expone, uno puede detectar un argumento, y esa es la forma del argumento. Entonces, estas son las cosas que descartas. ¿Cuál es esa propiedad común que subyace a el ratio en el cual se intercambian las mercancías? Que subyace el valor de cambio. Dice, uno, no puede ser el valor de uso, ¿por qué? Porque la intercambiabilidad de las mercancías en una proporción determinada depende de abstraer, ¿cierto?, la heterogeneidad cualitativa del valor de uso. Si la gente que se enfrenta en el mercado e intercambia dos mercancías, abstrae las características particulares que vuelven útil a la mercancía y se pregunta, bueno, ¿en qué proporción puedo intercambiar esta mercancía independientemente de su utilidad?
¿ok? Justamente a lo que va a plantear también dentro del capítulo 1, y que es también a lo que plantea la teoría económica moderna, es que si existe intercambio es porque para quien lleva y ofrece una mercancía y quien la demanda, no tienen la misma utilidad para ambos, ¿cierto? Si yo voy y quiero vender, no sé, mi celular, y vos lo querés comprar a determinado precio, es porque a ese precio el valor que yo le asigno al celular es menor a ese precio que al que acordamos, y el valor que le asignás vos es igual o mayor a ese precio. Entonces, si se intercambia es porque las cosas tienen distinta utilidad. Y para Marx dice, bueno, por esto mismo no se puede plantear la utilidad para entender por qué se da un ratio común y homogéneo en el mercado. Segundo, dice, el intercambio también se abstrae de las propiedades físicas de las mismas, ¿cierto? Esa sustancia común, ¿cuáles candidatos pueden haber? Por ejemplo, no sé, el peso, no, porque bueno, un diamante vale mucho más que un kilo de plomo, por más de que pese uno más que el otro. Cualquier propiedad física de las mercancías no va a ser un buen candidato para explicar por qué se intercambian a determinado ratio. Y por último, otra alternativa, y esto ya entra a lo que quiere mostrar él, es que en tanto las mercancías tienen propiedades físicas que han sido producidas por algún trabajo que las generó, están asociadas a un trabajo concreto, es decir, por ejemplo, un mueble es producto de un ebanista, el cual tiene ciertas habilidades concretas, hizo ciertas cosas sobre la madera, la transformó de ciertas formas, y todas esas acciones particulares que estuvieron involucradas en la producción de una mesa, Marx le llama trabajo concreto. Pero ¿por qué también descarta el trabajo concreto como posible propiedad común que subyace a este fenómeno misterio que para él es el intercambio de mercancías en proporciones estables y homogéneas? Porque justamente la heterogeneidad sigue estando presente en los trabajos concretos. El trabajo del ebanista no es el mismo que el trabajo del albañil, ni del ingeniero en computación. Son trabajos que, si uno mira las propiedades concretas, físicas, o las acciones involucradas, son distintas. Entonces, no se da esta homogeneidad. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces, de esto que emerge? Dice, un poco sin argumentar mucho, dice, lo único que subyace a las mercancías, al ratio en el que se intercambian las mercancías, dice, es una sustancia común homogénea que lo llama trabajo abstracto. Dice, unas frases medias curiosas, medias, no sé si poéticas, pero con bastantes metáforas, dice, una mera gelatina de trabajo humano indiferenciado. Esto es, gasto de fuerza de trabajo humana, sin consideración a la forma en que se gastó la misma. Entonces lo que está tratando de hacer Marx es decir, bueno, más allá del aspecto concreto del trabajo del ebanista, más allá del aspecto concreto del trabajo del albañil, que tiene determinadas características, todos ellos son trabajo abstracto, es decir, mero gasto de capacidad de trabajo humano. ¿Ok? Y lo que va a decir, bueno, eso es lo único que puede explicar lo que subyace a los ratios en que se intercambian las mercancías. Y lo que va a decir, en cuanto las mercancías cristalizan trabajo humano abstracto, esta mera gelatina de trabajo humano indiferenciado, esas mercancías son valores. Entonces el concepto de valor tiene este significado para Marx, que es una mercancía es un valor, o tiene valor, en la medida es que es fruto de trabajo humano abstracto. ¿Ok? Eso es el valor, el famoso valor para Marx. Bueno, vamos a entrar un poco más de detalles respecto a esto, pero la idea central es esa. Y la idea central, y lo que quiero remarcar con esto, y que a veces no se nota cuando uno lee el Capital, es que es el resultado de 4 o 5 páginas donde Marx empieza a descartar la alternativa y de repente dice, a ver, tenemos esto acá que es trabajo abstracto, y esto, para mí, es lo que es la sustancia homogénea que está detrás de las proporciones en las que se intercambian las mercancías. ¿Y cuál es la unidad? Bueno, eso es el aspecto cualitativo del valor, pero ¿cómo se mide el valor? ¿Cuál es la magnitud del valor? Y lo que va a decir, bueno, son unidades temporales, ¿cierto? Tiempo de trabajo, días, horas de trabajo, etc. Pero con un importante caveat, que es el siguiente. Dice,
A ver, si nosotros planteamos que lo que determina la magnitud del valor es el tiempo de trabajo incorporado a la mercancía, diría, bueno, si alguien produce, por ejemplo, el celular en 5 horas y otro lo produce en 10, el que lo produjo en 10, bajo esta definición a primera vista que está planteando, el que lo produjo en 10 habría introducido más valor en el celular que el que lo produjo en 5. Lo que dice Marx es no, porque en realidad no es el trabajo individual que se incorpora en la mercancía, sino que es lo que llama el tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Y qué es el tiempo de trabajo socialmente necesario? Dice, el tiempo de trabajo socialmente necesario es el requerido para producir un valor de uso cualquiera en las condiciones normales de producción vigente en una sociedad y con el grado social medio de destreza e intensidad del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente es el tiempo de trabajo medio que requiere producir una mercancía. ¿Por qué? Porque en el fondo, no lo dice con estas palabras, pero ve el tiempo de trabajo como una especie de variable aleatoria, ¿cierto? Algunos, por ejemplo, producen una guitarra, en la misma mercancía les va a tomar 5 horas, otros 6, otros 5,5, y de esa dispersión de valores individuales, el valor, el tiempo de trabajo socialmente necesario que determina el valor de esa mercancía es la media, ¿cierto? De esa variable aleatoria. Eso es importante porque, claro, descarta que le objeten, bueno, pero alguien que, no sé, produce algo en menos tiempo, le introduce más valor, no. Porque si lo hace en más tiempo, ese tiempo de trabajo extra en el que hizo la mercancía no cuenta como valor. Lo que cuenta es ir y mirar el promedio de esa industria en que se produce la mercancía, y ese promedio es el valor que tiene incorporado una mercancía, pero no el trabajo individual. Y bueno, esto lo lleva a plantear Marx ciertas relaciones, donde un aumento del desarrollo de las capacidades productivas respecto a la mercancía X, por ejemplo, una guitarra, la mesa, la chaqueta, la levita, de las que habla, produce ¿qué cosa? Un descenso del tiempo de trabajo socialmente necesario. Es decir, el desarrollo tecnológico disminuye el tiempo que requiere producir una cosa, obviamente. Y eso, el desarrollo de las fuerzas productivas disminuye el valor de esa mercancía X. Entonces, si por ejemplo una prenda textil costaba en el siglo XIX producirlo, no sé, 20 horas de trabajo, hoy cuesta, no sé, 5 minutos, por decir algo. Eso se ve al desarrollo tecnológico, que lo que para Marx significa es que se baja el valor, baja el tiempo de trabajo socialmente necesario en que se produce una mercancía X, y por lo tanto el valor. Y acá estas son relaciones importantes que Marx plantea entre los distintos conceptos que ha desarrollado hasta el momento, que son las siguientes. Primero, que algo sea valor de uso no implica que sea valor. Que algo sea un valor de uso no implica que sea valor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las tierras vírgenes, el aire, los bosques, ¿cierto? Son valores de uso. Son cosas que tienen propiedades que son útiles a los seres humanos, pero no han sido mediadas ni producidas por el trabajo humano. Por lo tanto, no pueden tener valor en el sentido de Marx. Entonces, por eso este símbolo acá de negación de la implicación de que algo sea valor de uso implica que sea valor. Segunda relación importante. Que algo sea valor de uso y que sea producto del trabajo no implica que sea una mercancía. ¿Cuál es el ejemplo que da? Bueno, el mate que, por ejemplo, me preparé, es un valor de uso, es producto de trabajo, ¿cierto? Tuve que prender la pava y hacer una serie de cosas, pero no una mercancía. ¿Por qué? Porque no se intercambia en el mercado, al menos de esta forma, por dinero o por otra mercancía. Atención con esto, porque lo que define que algo sea o no una mercancía no es ninguna propiedad física, ¿cierto? Yo podría perfectamente pararme afuera de mi casa y empezar a producir mates para venderle a la gente, y ese mismo trabajo y ese mismo producto se transforma en mercancía. Adquiere la forma mercancía. ¿Por qué? Porque lo que define una mercancía para Marx es un producto, pero que está producido en vistas de intercambiarse en un mercado, ¿cierto? Cualquier tipo de mercado, pero tiene que ser un mercado. Otra cosa que no es una mercancía es, por ejemplo, el trigo que paga de tributo el siervo feudal al señor feudal. ¿Ok? El siervo feudal produce trigo que le paga en forma de tributo al señor feudal, pero eso no es una mercancía, porque por más de que es un valor de uso, y por más que es producto del trabajo humano, no está producido en vistas de intercambiarlo en un mercado, sino que es parte de las obligaciones feudales que justamente
tiene un siervo respecto para con el señor feudal. Tercera relación importante, si algo no es un valor de uso, dice Marx, entonces no puede ser un valor. Y aquí me detengo en esto porque para mí es una falla, o no sé si es una falla, pero una fuente de crítica importante a la teoría del valor de trabajo de Marx. ¿Qué es lo que quiere decir con esto Marx? Quiere decir que por más de que yo produzca, por ejemplo, no sé, a ver, ¿se acuerdan de algún producto que haya sido un fiasco en ventas? No sé, ayúdenme ustedes. La Coca-Cola Life. La Coca-Cola Life, muy, muy buen ejemplo. Bueno, la Coca-Cola Life se produjo por trabajo humano, sí, obviamente, la produjo una empresa capitalista, la produjo en atención a venderla en el mercado, sí, pero ¿por qué no es valor? Porque lo que se reveló en el mercado es que no tenía valor de uso. Entonces lo que dice Marx, si algo no es un valor de uso, no puede tener valor. Y esto, ¿por qué digo que introduce una fuente de crítica a Marx? Porque en la forma en que la plantea en el capítulo 1 del Capital, es diciendo como una especie de switch, como dicotómicamente, es decir, bueno, una mercancía tiene valor de uso o no lo tiene. Para que sea intercambiable y sea valor, y lo consideremos una mercancía con valor, tiene que tener valor de uso, punto. Si no tiene valor de uso y no es aceptada por el mercado y desaparece, como pasó con la Coca-Cola Light, no es un valor. Pero uno podría cuestionarle por qué plantea esto de manera dicotómica, como un switch que se prende o se apaga. Algo es perfectamente conceptualizable en primera instancia, que algo pueda tener más o menos valor de uso, y en ese sentido, que entre como una determinación cuantitativa el valor de uso. ¿Qué es lo que va a hacer, en el fondo, la teoría marginalista y la teoría moderna? Que tiene que ver, se resume en la idea de que las curvas de demanda tienen una pendiente negativa. ¿Por qué se resume en eso? Porque el hecho de que tengan una pendiente negativa tiene que ver con que la utilidad marginal de las mercancías va disminuyendo a medida que se tienen más de esas mercancías, y esa relación, en el fondo, va a plantear el equilibrio junto con la curva de oferta, que uno podría plantearlo de una manera que a los marxistas tal vez no les gusta mucho, pero lo que está planteando Marx es una teoría del costo, es decir, centrada en la oferta, que el precio está determinado exclusivamente por aspectos que tienen que ver con la oferta de las mercancías, a saber, el tiempo de trabajo que incorpora esa mercancía. Pero si tenemos curvas de demanda con pendiente negativa, esas curvas de demanda pueden influir en el precio. Es decir, un aumento de la utilidad de algo, sabemos, corre la curva de demanda hacia la derecha, por los gustos que existen, y eso afecta el precio, ¿cierto? Si es que tenemos una curva de oferta con pendiente positiva, a su vez. Entonces, bueno, no lo vamos a ver ahora en esta clase, pero la discusión en el fondo entre la teoría del valor de Marx y las teorías de la economía moderna se pueden plantear de una manera bastante sucinta en el tema de las pendientes de las curvas de un modelo de equilibrio parcial. Hay más cosas para plantearlo, pero por ejemplo Samuelson, que trató de formalizar algunos aspectos de la teoría económica marxista y discutir con ellos, también discutió con Rafa y desarrolló algunas ideas de Leontiev, llega a la conclusión de que un supuesto importante dentro de la teoría del valor de Marx es que, por ejemplo, plantea tecnologías de coeficientes fijos, es decir, tipo complementos perfectos, función de producción de Leontiev, en donde las mercancías se producen por una proporción fija entre determinados insumos, ¿cierto? No sé, producir un mate requiere 5 horas de trabajo, ni más ni menos, tal vez, no sé, 2 kilos de madera, ponele, y determinadas proporciones de insumos que agregar marginalmente uno de esos insumos y no el resto, no me produce más de esa mercancía. Eso es lo que tiene que ver con los coeficientes fijos. Pero bueno, eso tiene que ver con tratar de elucidar con las herramientas de la teoría moderna los supuestos que subyacen a la teoría del valor y tratar de verlo por eso. Pero primero tenemos que ver qué plantea Marx directamente y después tal vez analizamos un poco eso. Por último,
lo que dice Marx es que si no hay división social del trabajo, no hay producción de mercancía. ¿Por qué? Porque para él la producción de mercancía se da cuando existen productores autónomos, ¿cierto? Distintos individuos que, ya sea porque tienen distintas necesidades o habilidades, les conviene producir una parte de sus necesidades, no todas, es decir, necesitar del resto, y dividir el trabajo a la manera que plantea Smith. Y bueno, esta idea la toma de Smith y tiene que ver con eso. Dice que no se da la recíproca, es decir, no es cierto que no haya producción de mercancía implica que no hay división del trabajo. Puede haber división del trabajo sin que haya producción de mercancía. En una sociedad, por ejemplo, no sé, los incas, ponele, habría cierto nivel de división del trabajo, pero tal vez por ahí no había tanta producción de mercancía. Bueno, estas 4 relaciones son importantes como para entender ciertas sutilezas de lo que plantea en el capítulo 1. Y podemos como resumir un poco esta idea diciendo que, primero, el valor de una mercancía que se vincula al hecho que sea producto de trabajo abstracto, primero, no es lo mismo que la riqueza material asociada a las mercancías, ¿ok? Que está vinculada al valor de uso. Entonces, por eso, bueno, no sé si con quién hicieron o están haciendo cuentas nacionales, pero por ejemplo, con Graña hay una unidad que es sobre crítica a las cuentas nacionales, donde, bueno, ellos y la gente con que trabaja se plantean este problema de cómo utilizar las cuentas nacionales para aplicar las categorías marxistas y utilizar mediciones derivadas de las cuentas nacionales. Claro, el problema ahí es que Marx distingue entre valor y riqueza, y la riqueza no es muy fácil de plantear cómo se mide en Marx. Por eso decía al principio, más o menos al principio, que el tema del el producto del que habla no es fácil de medir. Y por eso mismo tiene que ver con esto, de que por más de que cambie la fuerza productiva, dice, genera siempre el mismo valor en los mismos espacios de tiempo. Es decir, si una mercancía requiere 7 horas de trabajo para producirse, bueno, el valor que incorpora esa mercancía son 7 horas. Pero el desarrollo de las fuerzas productivas lo que puede hacer es que esas mismas 7 horas produzcan más riqueza. Entonces aquí tenemos nuevamente esta relación acá, ¿cierto? Que el desarrollo de las fuerzas productivas respecto a producir una mercancía X implica una disminución del tiempo socialmente necesario para producir esa mercancía X, lo cual implica una disminución del valor incorporado en esa mercancía X, lo cual aumenta la riqueza que es capaz de producir el trabajo L que produce una mercancía X. ¿Ok? Esta relación resume, no sé, en una línea, muchas de las ideas que está planteando Marx en este capítulo. Una última observación sobre esta parte es que un problema clásico que se le presenta a la teoría del valor-trabajo, que bueno, no lo vamos a ver en detalle ahora, es que existen distintos tipos de trabajo con distintas habilidades, ¿cierto? Con distinta capacidad productiva. Existe gente gente que en 1 hora puede producir una mercancía X y otro que la produce en media hora, otro que la produce más rápido. También se genera un problema porque tal vez existen habilidades distintas. Uno es bueno produciendo vino, produce más rápido, en menos tiempo de trabajo vino, otro es bueno produciendo pan, por ejemplo, o algodón. Y el punto acá es el siguiente. Marx dice, bueno, queremos utilizar nuestra medida del valor, queremos plantear que nuestra medida del valor es el tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿De qué trabajo? Va a decir, del trabajo simple. Es decir, un trabajo que no tiene habilidades especiales, ni tampoco fue formado por habilidades especiales. Y lo que va a decir es que, bueno, efectivamente existen trabajos que son más complejos, ¿cierto? Existen trabajadores que tienen habilidades especiales, pero lo que dice en 5 líneas, y descarta el problema, es que ese trabajo complejo en las sociedades mercantiles se homogeneiza con el trabajo simple, se mide en base a un múltiplo de trabajo simple, que algunos autores marxistas después plantearon, bueno, tiene que ver con que, por ejemplo, la formación, no sé, técnica
de un albañil o de un obrero metalúrgico con formación, ¿qué es? Van a decir los marxistas, bueno, es tiempo de trabajo, ¿cierto? El tiempo que pasan en una universidad, un instituto, en una escuela, es tiempo de trabajo. Entonces es como si el trabajo de ese trabajador con habilidad es una especie de incorporación de tiempo de trabajo que se gasta en el presente, en la formación, y se empieza a rendir frutos de un mayor producto en el futuro, cuando ese trabajador con habilidades empieza a desarrollarse. Pero ahí el problema que está es de, uno, no todas por ejemplo, no todas las carreras que duran 4 años eh, generan un trabajo con la misma productividad. Y esto, cuidado con esto, porque uno tiene tentación de decir, bueno, se expresan distintos salarios, pero Marx todavía no desarrolla la categoría del salario acá. Pero lo que voy es que, por ejemplo, no sé, alguien que estudia teatro gasta 4 años en la universidad y produce un trabajo con un distinto nivel de complejidad y cosas que alguien que estudia, no sé, ingeniería en software. Puede ser un punto de ataque importante a la teoría económica marxista de que, por un lado, los trabajos complejos no son reducibles a trabajos simples, es decir, y por lo tanto, este uso del tiempo de trabajo, las horas, es forzado. Y por otro lado, no todos los trabajos son igual de agradables, ¿cierto? Una hora de, no sé, trabajo en una cantera, en una mina donde existe un gran riesgo de vida, no es lo mismo que una hora de trabajo de, no sé, eh, cuidando niños. Por más de que sean una hora de trabajo, no se van a intercambiar en el mercado de la misma forma y no van a contar lo mismo. ¿Por qué? Porque son trabajos con distinta agradabilidad. Y una de las críticas que hicieron los marginalistas tempranos a la teoría del valor de Marx es que, en realidad, el trabajo, la oferta de trabajo, depende de también una función de utilidad del trabajador y sujeto a una restricción temporal, ¿cierto? El modelito de mercado laboral típico que vemos y que la teoría marxista no estaría siendo capaz de captar. Pero bueno, eso ya viene a otro costal, si quieren, si te interesa eso, después les paso bibliografía. Pero el punto ahora es que este es el esqueleto y la base de la teoría marxista del valor. Y, en el fondo, ¿qué es la teoría del valor? La teoría del valor es que dos mercancías I y J, en el volumen 1, porque después el volumen 3 plantea otra cosa, es que los precios relativos van a ser iguales o van a oscilar en torno, porque serían los precios de largo plazo, aunque Marx no habla de equilibrio, pero bueno, uno podría entenderlo como los precios de equilibrio de largo plazo relativo, el ratio de esas ambas cosas es igual a esto. ¿Qué es esto? Estos son simplemente el trabajo incorporado en la mercancía I. ¿En qué se divide? Bueno, en trabajo directo, ¿cierto? Para producir el mate tengo que trabajar como directamente en moldear los materiales, de cierto general, cosa. Y también hay materias primas que, ¿cómo se incorporan en el valor de esa mercancía? Bueno, porque esas materias primas a su vez demandaron trabajo para producirse y por un proceso recursivo que en el fondo llega, es una sumatoria infinita, pero convergente, uno puede teóricamente plantear el tiempo de trabajo total incorporado a una mercancía en base a el tiempo de trabajo directo que incorpora esa mercancía y los tiempos de trabajo indirectos que están incorporados en los insumos materiales de esa mercancía, que a su vez requieren un trabajo sucesivamente hasta el pasado, etc. Entonces, la teoría del valor simplemente esto, decir que los precios relativos son iguales, de equilibrio, de largo plazo, son iguales a los ratios de trabajo total incorporado. Y por lo tanto, la crítica o defensa de la teoría del valor tiene que ver en parte si teóricamente esto es sostenible, y en parte si empíricamente esto nos da buenas predicciones, ¿cierto? Y bueno, hay debates sobre eso, pero hay claramente problemas teóricos que tienen que ver con eso. Voy a avanzar un poco más rápido para no terminar con toda la clase. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque esto fue como el esqueleto básico de la teoría del valor. Ahora vamos a ver el famoso idea del plusvalor y la teoría de la explotación capitalista. A ver, pregunta en el chat.
Súper claro, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, entonces veamos esto para terminar. Bueno, ¿dónde aparece el famoso plusvalor y la explotación de la que habla Marx? Uno puede plantear que en el fondo la motivación de Marx de desarrollar esta teoría del valor-trabajo era precisamente fundamentar una teoría de la explotación capitalista. Y es una tesis bastante plausible desde un punto de vista de lectura de Marx, porque como les contaba al principio, la motivación de estudiar economía política vino de su involucramiento primero, el movimiento de los jóvenes hegelianos que criticaban el idealismo de Hegel y planteaban que en realidad la historia y la política y la sociedad hay que explicarla en base a la base material, y por Engels que le dijo, che, la base material se explica en base a lo que ha sido el desarrollo de la economía política. Y eso, asociado al comunismo y socialismo de Marx, tiene que ver con que le encantó a Ricardo, el capítulo 1, sobre todo de los principios de tributación, de Ricardo, ¿por qué? Porque esa idea de que, bueno, Smith la ve muy al pasar en el capítulo 6 de La riqueza de las naciones, Ricardo la desarrolla un poco más, es muy apropiada para plantear lo que va a querer plantear, que es que en el fondo todo valor nuevo que se genera es producido por los trabajadores asalariados. Y que las demás categorías de ingreso, la renta, el interés, la ganancia, etcétera, son todas deducciones de ese producto, ese valor que produce el trabajador asalariado, respecto de lo que recibe ese trabajador asalariado, que es su salario, ¿cierto? Pero una vez que armaste esa teoría, en base a la teoría del valor del trabajo, explicar los ratios de intercambio de todas las mercancías en base al tiempo de trabajo incorporado, viene de suyo lo que viene ahora, que es decir, bueno, la ganancia capitalista, el interés, la renta, etcétera, son todas deducciones del producto que genera el trabajador, que es derivado de su trabajo vivo. ¿Ok? Y eso asienta el concepto de explotación capitalista, que nuevamente Marx no tiene directamente, al menos, o al menos él trata de no plantearlo así, un sentido moral, es decir, como en base a una crítica. Hay autores que dicen, sí, en realidad, implícitamente en este concepto de explotación hay una teoría de la justicia involucrada, una teoría normativa. Hay otros que dicen no, y Marx mismo dice no, porque en realidad esto no es un problema moral, pero bueno, es un debate más bien filosófico, de filosofía política. Pero el punto que quiero mostrar acá es que, en principio, Marx parece estar queriendo plantear un concepto de explotación que no involucra valoración negativa o positiva del hecho de que exista explotación. Y, bueno, ¿cómo llega a esto? Esto lo plantea en el capítulo 3 y 4 del Capital. Empieza a aparecer que dice su famoso esquema de, bien, en las sociedades mercantiles simples, emerge el dinero como una mercancía particular, cuyo valor de uso es servir de equivalente general. ¿Qué quiere decir eso? Que el valor se expresa, el valor de cambio se puede expresar en forma relativa, ¿cierto? Yo puedo plantear el valor de cualquier mercancía respecto a las unidades de cualquier otra, ¿cierto? Puedo decir valor, por ejemplo, petróleo. ¿Cuánto vale una clase de economía en términos de litros de petróleo? O cuánto vale no sé, un pancho en términos de litro de petróleo. El valor lo puedo expresar en términos de cualquier mercancía. Pero dice, bueno, dentro del escenario de las mercancías emerge una mercancía específica, que es el dinero, que cumple la función, tiene como valor de uso servir como equivalente general. ¿Ok? Y eso plantea este esquema de intercambio mercantil simple, en donde la forma es esta, ¿cierto? Un productor o tenedor de mercancía tiene una mercancía M, la intercambia por dinero, la vende por dinero, y con ese dinero compra otra mercancía. Lo que quiere plantear Marx con esto, y por qué habla de intercambio simple, es que el objetivo de esta relación es simplemente hacerse de otro valor de uso. No existe el objetivo de enriquecerse o generar mayor valor, en términos de lo que acabamos de definir, sino simplemente yo, por ejemplo, soy bueno produciendo vino, quiero comer pan, bueno, produzco vino, parte me lo tomo, y parte lo vendo por dinero, y con ese dinero compro pan.
y el tipo que produce pan piensa lo mismo. Hasta ahora, economía simple y básica, que es bastante de sentido común. Lo que quiere plantear Marx a partir de esto es que el objetivo de este no es acrecentar el valor de cambio, pero que en la producción capitalista aparece otro esquema, que es lo que le va a dar lugar a pie, va a ser el pie forzado con el que Marx va a decir cuál es la fuente de este prima que aparece acá. Tiene que ver con lo siguiente, dice en el capitalismo, el capitalista aparece como un poseedor de dinero, capital dinerario, con el cual compra mercancías, pero ¿con qué objetivo? Ya no con el objetivo de adquirir otro valor de uso, sino de vender luego esa mercancía, pero obtener dinero de vuelta, y diría, pero bueno, sería absurdo que tuviera el mismo dinero, o sea, partiera con 100 pesos, comprara una mercancía, vender esa mercancía y al venderla tuviera 100 pesos. No tiene sentido. Lo que dice, bueno, lo que hay en realidad es un proceso en donde D' es mayor a D, y el desafío que quiere responder acá Marx, y por eso decía, una de las cosas que hace una teoría del valor es, uno, explicar los precios relativos, dos, explicar la distribución, y tres, explicar cómo incrementa el crecimiento económico en el fondo, es, bueno, ¿de dónde viene este prima? ¿De dónde viene este extra de valor que obtiene el capitalista en este proceso? ¿Ok? Pero lo primero que plantea es que el objetivo del capitalista es valorizar el valor original, incrementar el valor original que tiene bajo la forma de. Para eso compra mercancías y después las vende. Entonces, hay que analizar cuáles son estas mercancías que compra y qué ocurre. Dice, bueno, en la fuente de este plusvalor, ahí ya lo empieza a llamar plusvalor, no puede ser comprar barato para vender caro. ¿Por qué? Porque dice en el agregado esas diferencias se anulan. Si yo compro barato y vendo caro, me quedo con dinero y después compro, bueno, otro tal vez va a venderme caro y yo comprar caro. Va a ocurrir ese proceso, va a ser un proceso de suma cero que se anula. Dice, si fuera, por ejemplo, privilegio del comprador, comprar más barato y vender más caro, una vez que el comprador se convierte en vendedor, ese privilegio se anula y la suma es cero. Entonces, a nivel agregado no puede ser comprar barato y vender caro, lo que explica este plusvalor. Lo que dice es que la generación de plusvalor debe respetar esta idea de intercambio equivalente, pero a la vez explicar de dónde surge esto. Y lo que dice, bueno, esto ocurre no en la esfera de la circulación, sino que en la esfera de la producción. Y ocurre porque el capitalista compra una mercancía muy peculiar que se llama fuerza de trabajo, que es el trabajo la capacidad de trabajar que el asalariado, el proletario, arrienda durante 8 o 12 horas diarias al capitalista. Y lo que dice, esto es una mercancía especial, ¿por qué? Porque el capitalista la compra y hay un intercambio equivalente, es decir, la compra por su valor de cambio. No la está comprando más barata, ni la está comprando más cara. Es una confusión que se suele dar, que uno piensa que Marx está diciendo que lo que hace el capitalista es pagarle menos del salario que debería corresponder a su mercancía. Dice Marx, no. El capitalista paga el equivalente al valor de la fuerza de trabajo. Lo que ocurre es que esta mercancía, que es la fuerza de trabajo, tiene un valor de uso muy particular. Y ese valor de uso es el de ser fuente de valor. Es decir, la capacidad de producir más valor del que tiene incorporado. ¿Qué quiere decir eso? Si poniendo un ejemplo. Bueno, ¿cuál es el valor de esta mercancía de fuerza de trabajo? Lo que dice Marx, y esto tiene que ver con una teoría del salario de subsistencia, es simplemente las mercancías, el valor incorporado en las mercancías que componen la canasta salarial. Y para Marx, la canasta salarial es una canasta que oscila en torno a la subsistencia, es decir, es un poquito más de la subsistencia porque dice tiene un componente moral histórico, pero la teoría de salario de subsistencia de Marx y también en Malthus también está esa idea, es que ven el trabajo como un insumo más, ¿cierto? Como un insumo más que todo insumo requiere a su vez de insumos para producirse, ¿cierto? La vaca, por ejemplo, que ara el buey que ara la tierra, bueno, requiere de combustible, o el tractor requiere de combustible, la vaca requiere de afrecho, la fuerza de trabajo requiere de bienes salariales para reproducirse. Pero lo ven esos bienes salariales como un insumo.
tecnológico necesario para que el trabajador pueda recomponer los músculos, el cerebro que pierde todos los días trabajando, y a su vez pueda reproducir su prole y tener hijos que mantengan la población. Así ve, eso para Marx, el valor de la fuerza de trabajo está determinado por esa necesidad de subsistencia. Y acá se produce para Marx la magia, que es que supongamos que el valor, el tiempo de trabajo socialmente necesario que requiere la canasta, por ejemplo, diaria de subsistencia, son 6 horas de trabajo. Y supongamos que, a cambio de un salario que paga esas 6 horas de trabajo, el trabajador acuerda trabajar 12 horas diarias. Lo que dice Marx, bueno, aquí estamos teniendo una mercancía que el capitalista la paga por su valor, 6 horas de trabajo, equivalente, expresada en salario, pero tiene un valor de uso que es producir 12 horas de trabajo. Y esa particularidad es lo que genera el D' para Marx. Esto es importante, tiene que ver con lo que viene ahora, con las condiciones para que se produzca este intercambio, que son para Marx dos, que el trabajador sea libre en dos sentidos. Primero, no debe haber situación de esclavismo ni de siervos feudales. El proletario debe ser libre poseedor de su fuerza de trabajo, es decir, libre de intercambiarla con quien quiera. No puede ser alguien, por ejemplo, alguien que enganchó no sé, un hacendado, un terrateniente, y lo llevó a su campo por la fuerza. No, tiene que el trabajador libremente querer vender al capitalista su fuerza de trabajo. Tiene que ser una mercancía que alguien le ofrece en el mercado, a saber, el proletario. Y en ese sentido tiene que ser alguien libre, porque el siervo no es libre de vender su fuerza de trabajo. Está obligado a darle productos al señor feudal y tiene prohibido trabajar para otro, el siervo. El proletario, en cambio, es libre en el sentido de que puede irse donde quiera y venderle la fuerza de trabajo a quien quiera. En ese primer sentido, tiene que ser libre el proletario y tienen que darse condiciones históricas para que eso ocurra. Y en el segundo sentido de libre que habla Marx, además, el proletario tiene que estar en una situación en la cual no tenga medios de producción para producir el mismo mercancía, ¿ok? No tiene que tener, por ejemplo, las herramientas que tiene el siervo feudal o el artesano, en donde no está obligado el artesano ni el siervo feudal de venderle algo, fuerza de trabajo a un capitalista. ¿Por qué? Porque el artesano puede producir artesanías o muebles o cosas que vende como mercancías en el mercado. Entonces, su sustento, su ingreso, puede venir por ese lado, no por la necesidad de vender. ¿Alguna pregunta hasta ahora acá? Ya va quedando poco, pero me siento un poco extraño de que no interactúen y no hagan preguntas. ¿Va quedando claro? Por ahora bien, sí, sí. Vale, gracias. Bien, entonces, el salario, como lo entendemos nosotros en la economía moderna, no es el ingreso de un factor de producción, sino que, como les decía, un flujo requerido para adquirir los insumos necesarios para producir esta magnitud física. Es algo determinado por las características técnicas de la economía. Y el capitalismo, particularmente, adopta la forma de un flujo que viene de una transacción mercantil. Pero en el esclavismo no. El esclavismo directamente, el amo le brinda la ropa, el abrigo, la comida al esclavo. En el feudalismo tampoco. Pero la idea es que, a pesar de que se den esa diferencia en la forma social que adopta ese insumo, técnicamente es lo mismo, es un requerimiento técnico. Y, bueno, como les decía, supongamos que el valor que incorpora la canasta salarial diaria son 6 horas de trabajo. Eso es lo que le va a pagar el capitalista al trabajador asalariado. Y Marx llama a ese desembolso, lo llama capital variable. Porque es el capital, la parte de su D, el D del capitalista, que desembolsa en pagarle al trabajador asalariado. Por otro lado, otra parte de lo que desembolsa el capitalista es comprar insumos productivos, ¿cierto? Las máquinas, la materia prima, la fábrica, el espacio, etcétera, el arriendo, y a todo eso lo llama capital constante. Entonces, de los desembolsos del capitalista, tenemos que D, ¿qué va a ser? C más B, ¿cierto? El capital constante que paga, más el capital variable que se va a expresar luego
en el salario que le paga al trabajador, que está determinado, como vimos, por el valor de la canasta salarial que necesita consumir para reproducir su existencia. Pero ¿qué pasa si la jornada laboral es de 12 y la canasta salarial requiere 6 horas de trabajo al respecto? En el valor que incorpora la mercancía M va a haber un excedente, además de C más B. Y ese excedente Marx lo llama plusvalor. El famoso plusvalor, simbolizado con S acá, y que lleva a que el calor, dice acá, debería decir el valor de una mercancía, esté determinado para Marx por la suma del capital constante, el capital variable y el plusvalor. ¿Ok? Y eso, para Marx, este plusvalor que se produce acá y que se apropia el capitalista, no solamente el capitalista, porque el capitalista también le tiene que pagar arriendo al terrateniente, interés al capital bancario, pero en general se apropia la clase poseedora. Las clases poseedoras para Marx es lo que responde el misterio de este D', que para él tiene que ver con la acumulación capitalista. Y va a llamar explotación y tasa de explotación o de plusvalor precisamente al ratio que se da entre el plusvalor y el capital variable. ¿Ok? Que en este caso, en nuestro ejemplo, les pregunto, a ver si están atentos, de cuánto va a ser. ¿Cuánto sería la tasa de explotación en el ejemplo que estamos dando? 1 puede ser. 1, claro, correcto. Porque lo que resta de las 12 horas de plusvalor es 6 horas, lo que es capital variable son 6 horas, y por lo tanto, en la tasa acá, bueno, sería una tasa del 100%, pero expresado de esta forma, es de 1. Y este es un concepto central que va a estar en Marx, de la tasa de plusvalor, y que va a generar problemas asociados al problema de la transformación. Y la tasa de ganancia, medida en valor máxima, no se tiene que entender como ganancia del capitalista, sino de toda la clase poseedora, va a ser lo que entendemos habitualmente en economía como un markup, ¿cierto? Los costos sería lo que está en el denominador, que sería los costos constantes y los costos variables, la terminología de Marx, y ese sería el margen, ¿cierto?, que queda sobre esos costos. Pero son cosas distintas. La tasa de plusvalor, que su denominador es el capital variable, y la tasa de ganancia, que el denominador es todo el capital que desembolsa el capitalista. Entonces, para Marx, ¿qué es lo que quiere llegar con esto? De que la fuente del antagonismo del capitalismo, y esto también lo comparte con los neorricardianos, que en general se engloba como economía del excedente, que es que, bueno, toda la idea de puja distributiva, que la fuente del antagonismo del capitalismo es precisamente esto, el hecho de que todo el producto se puede atribuir a lo que hace el trabajador más los medios de producción, pero las clases poseedoras de los medios de producción, exclusivamente por el hecho de ser clases poseedoras de los medios de producción, se apropian del plusvalor. Y en esa relación entre el salario y el plusvalor, que da lugar a una tasa de explotación, está inscrito el antagonismo que existe en el capitalismo para él, y que es la fuente de la lucha de clase en el capitalismo, y una de las razones de la necesidad de que se abandone el capitalismo. ¿Ok? Y esto se va a sostener mientras el capitalismo desarrolla las fuerzas productivas, pero ya para cerrar esto, bueno, con toda esta teoría, ¿cuáles son las razones que da Marx? Pregunta acá. Sí, les comparto el PPT, claro, se lo subo. Las razones que da del estancamiento del modo de producción, y en el fondo, esta aposta entre el modo de producción capitalista y el socialismo, que les planteé en el grafiquito anterior, una razón por la que plantea de que se tiene que suspender superar el modo de producción capitalista, es una idea muy curiosa, que tiene que ver con que el desarrollo tecnológico y en toda la industria se dan rendimientos de escala creciente. No lo dice con estas palabras Marx, pero uno lo puede deducir de su escrito, en donde afirma que la concentración de capital va asociada indisolublemente a una mayor productividad. En todos los tramos de la función de producción, aunque no habla de función de producción, uno podría interpretarlo de esa forma. ¿Y por qué esta es una razón para el socialismo? Dígame usted, en micro 1, por ejemplo, ¿cuál era el fundamento de los monopolios naturales? ¿Se acuerdan? ¿Cómo justificaba? Creciente de escala. Claro, ¿cierto? La justificación de, por ejemplo, que el subte sea un monopolio,
ya esté en manos privadas o estatales, es que es una particular industria en la cual se da en rendimiento a escala creciente y por lo tanto la partición de la propiedad o la existencia de varios subtes sería ineficiente desde un punto de vista técnico, se justifica la monopolización en un solo tenedor propietario de esa industria. Marx implícitamente está pensando, porque en su momento, claro, él ve que, bueno, el taller, no sé, sobre todo el ejemplo que da en ese momento es textil, ¿cierto? Los talleres textiles chicos son menos productivos que los que empezaron a introducir maquinaria, y para introducir maquinaria hay que tener una escala más grande, y es verdad. Pero lo que llega a deducir de eso es que la propiedad privada, al fragmentar la industria, ¿cierto? Por ejemplo, en la industria textil existen distintos propietarios privados, es un obstáculo, esa relación de producción es un obstáculo a que se concentre la industria textil. ¿Y por qué sería progresivo eso? Porque el desarrollo de las fuerzas productivas viene asociado a la concentración de todas las industrias. Entonces, una de las fuentes que uno tiene que evaluar y criticar a favor o en contra de lo que está planteando Marx de la necesidad del paso al socialismo es si se da efectivamente esta idea, este rendimiento a escala creciente en todas las industrias, en todos los tramos de la función de producción, que me parece que empíricamente es falso, pero bueno, es una de las ideas centrales que no solamente Marx, sino también Lenin, por ejemplo, una de las justificaciones que hace de la necesidad de la Revolución Rusa en 1917 es que la economía de guerra que se estaba dando en ese momento, en la Primera Guerra Mundial, había mostrado que las industrias se estaban concentrando y que la propiedad privada de los medios de producción era un obstáculo al desarrollo tecnológico que se iba a desarrollar mucho más si se concentraba todo. Eso también explica por qué los soviéticos estaban tan obsesionados con hacer industrias gigantes, por ejemplo, de automotrices. Hay industrias como de escala muy grande, por esta idea de que la propiedad concentrada, socializada, en el fondo, es más tecnológicamente más aprovechable. Y claramente, obviamente, si esa propiedad, esa industria monopolizada está monopolizada por un propietario privado, bueno, se va a apropiar ese propietario privado de todo el excedente. Y eso es una justificación de expropiar a los capitalistas porque, uno, al estar fragmentada la propiedad, impiden este aprovechamiento de los rendimientos a escala creciente, y dos, si llegan a constituirse en un monopolio natural, real, bueno, se van a aprovechar de todo el excedente. Entonces, por más de que sea falsa la premisa de rendimiento a escala creciente, el argumento tiene sentido, ¿ok? Pero, claro, la premisa es lo que está mal. Otra razón que da Marx es el tema de las crisis de sobreproducción. Dice, bueno, él predice que el desarrollo tecnológico que hace que la industria se vuelva más capital intensiva va generando una tendencia a la caída de la tasa de ganancia, que es lo que explica las crisis de sobreproducción, que así las denomina, que vio en su época. Eso va agotando el modo de producción capitalista. Otra cosa que tiene que ver con el deterioro del desarrollo de las fuerzas productivas es el sesgo a la inversión en tecnología, trabajo intensivo. ¿Por qué? Porque es un razonamiento que podría ser muy mainstream. Dice, el hecho de que no se le pague a los trabajadores un salario que corresponde a todo el producto que generan, hace que hay un sesgo, el trabajo sea, entre comillas, artificialmente barato. Sabemos que en realidad se vende al precio que es su valor de cambio, pero si se pagara todo el producto, el trabajo sería más caro y habría una especie de idea muy de función de producción neoclásica. Habría un sesgo, se corregiría un sesgo a invertir en tecnologías trabajo intensivas por uno a invertir en tecnología capital intensiva. Si encarece el trabajo, hay un proceso de sustitución, y bueno, lo que estaría diciendo es que como se mantiene el trabajo, el salario artificialmente bajo, eso justamente hace que se invierta poco en tecnologías capital intensivas. Y por último, bueno, otra razón que da es la anarquía del mercado, que es un término que lo utilizan bastante vagamente, pero es la idea de que el mercado no se produce en la sociedad capitalista sin que nadie guíe la producción, y eso hace susceptible de crisis y otros problemas. Entonces, eso sería. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Eso sería lo de, en el fondo, el esquema de lo que
está en lo que van a tener que leer de Marx. Y también la parte del principio, que es sobre el materialismo histórico, que no lo tienen que leer, pero está en esta filminas. A ver, chat. Sí, le respondí a Jessica, sí, puedo subir el PPT. Puedo subir el PPT. Y la clase también, la estoy grabando, así que también la subo. Yo no entendí muy bien lo de la crisis de la sobreproducción. ¿Podrías explicarlo de nuevo? Dale, sí. Tiene que ver con lo siguiente, que justamente no me quería meter en ese tema porque requiere como ver un par de conceptos más de Marx, pero el concepto central es el de composición orgánica de capital. ¿Qué es la composición orgánica de capital? Simplemente es la proporción de trabajo directo e indirecto que contiene una mercancía. ¿Y quiere decir eso en términos más llanos y habituales? Es decir, qué tan capital intensiva o trabajo intensiva es una industria. Lo que dice Marx es que el desarrollo tecnológico tiene un sesgo, tiende a a generar tecnología más capital intensiva. Es decir, a medida que avanza la fuerza productiva, cualquier industria invierte más en capital constante que en capital variable. ¿Por qué produce esto una tendencia a la crisis según Marx? Porque toda la fuente del excedente para Marx proviene del plusvalor. Y el plusvalor proviene del trabajo vivo, los trabajadores asalariados que tienen determinada industria. Y si la proporción de trabajo vivo que tiene determinada industria empieza a decrecer, entonces ese excedente, ese plusvalor, va a ser el denominador de la tasa de ganancia, perdón, el numerador de la tasa de ganancia será un denominador que es más grande, ¿cierto? Porque el capital constante empieza a crecer, la tasa de plusvalor se mantiene constante, ¿y qué es lo que pasa con eso? La tasa de ganancia decrece. Y para Marx, esa tendencia a la caída de la tasa de ganancia es lo que produce las crisis. Que en su momento, bueno, él vivió un par de crisis, una en los 70, otra en los años 50 del siglo XIX, pero lo que le llamaba la atención a él es que eran crisis, por la llamada de sobreproducción, porque son crisis que tienen que ver con que existe un exceso de mercancías, según él, que no se pueden vender porque lo que explicaba él que no se pudieran vender era por una caída muy grande de la tasa de ganancia. Es decir, no rendían para los capitalistas, y lo que hacían los capitalistas era retirar las mercancías del mercado, etc. Pero para él era como una fuente de oprobio gigante, muestra de la irracionalidad del capitalismo, el hecho de que hubiera una crisis por sobreabundancia. Obviamente esta teoría se ha sometido a discusión y hay gente, marxistas mismos, que han mostrado que el argumento, cuando uno formaliza el argumento de Marx, ahora lo planteé muy informal, pero cuando uno formaliza con las herramientas matemáticas más contemporáneas esa idea de si existe o no una tendencia a la decreciente de la tasa de ganancia, no se sigue no se sigue la idea de que hay una tendencia decreciente. Entonces, bueno, es uno de las grandes predicciones que hace Marx, que en general el veredicto es que hay un problema teórico y que empíricamente también es falso. Pero es un aspecto importante del argumento de por qué el modo de producción capitalista agotaría el desarrollo de las fuerzas productivas. No sé si te quedó más claro, pero esa es la idea general. Sí, sí, muchas gracias. Dale. Pregunta Francisco, dice, ¿Marx tiene alguna opinión sobre los bienes cuyo valor está puramente determinado por su escasez? Sí. Lo que plantea es que su teoría aplica a los bienes reproducibles. Que nuevamente acá lo que es curioso y criticable es que lo plantea como una especie de switch, como existen bienes que son reproducibles y otros que no. Y claro, un cuadro de Dalí no es un bien reproducible, y la teoría del valor no aplica a esos bienes. ¿Qué teoría aplica? Marx no lo desarrolla mucho, pero dice, bueno, sí, efectivamente, la teoría del valor aplica a los bienes reproducibles, que en las sociedades capitalistas son los más importantes, los bienes que están determinados por su escasez no lo son, pero nuevamente hay la crítica del marginalismo, y por ejemplo de Marshall, es que en realidad esta dimensión de escasez de los bienes es omnipresente, porque la reproducibilidad de los bienes a la que hace mención Marx
se puede dar en ciertos tramos, que en el fondo la idea de reproducibilidad es que existen costos constantes, ¿ok? Porque en el fondo esa es la idea, y que la curva de oferta en el fondo es horizontal. ¿Por qué? Porque a medida que se produce una mayor cantidad de una mercancía, por ejemplo, los insumos que va requiriendo esa mercancía no suben de precio, y no existe una presión al darse el precio de los insumos, no existe una presión de nada, y por lo tanto la curva de oferta sería horizontal, y lo que determinaría esa horizontalidad sería, bueno, el costo, un costo fijo, o sea, fijo en el sentido de que el costo marginal es, ¿cómo se llama?, constante, y el problema de la escasez lo hace desaparecer de esa forma. Pero claro, los marginalistas dicen, en realidad no. Y donde mete el problema de la escasez es en la teoría de la renta, de la tierra, que justamente toma muchos de los aspectos de Ricardo. No sé si vieron algo de la teoría de la renta de Ricardo, pero la teoría de la renta de Ricardo es como una especie de proto-marginalismo, porque sí se plantea que la tierra va cambiando su productividad a medida que se utiliza, y eso va generando un ingreso particular llamado renta, que tiene que ver con la diferencia que se genera entre las tierras más productivas, que venden a un precio, tienen un ingreso que al ser el precio de mercado determinado por la tierra marginal, el ingreso que reciben las tierras más productivas tiene ese plus, que es la renta. Marx dice, bueno, en esto se aplica una idea de la escasez marginal, pero para el resto de cosas no. Y ahí el debate es por qué, si existe en realidad un fundamento para decir se da esta dicotomía entre la tierra como puramente bien escaso y todo el resto de las cosas relevantes, no. Cuando hablaba, por ejemplo, del tema del problema de las habilidades del trabajo, bueno, también uno podría plantear que ciertas habilidades escasas, no sé, Messi, o no sé, un cantante, son también ejemplos de extremos, tal vez, de bienes que son escasos y que venden, por ejemplo, su servicio al valor que lo venden, por eso. Entonces tiene eso en el fondo. Sí, sí dice brevemente los bienes que son escasos y no son reproducibles, no aplica la teoría del valor, desarrolla una teoría particular para la renta, y dice, bueno, todo el resto de las cosas reproducibles aplica la teoría del valor. Pero es una fuente de crítica importante a la teoría del valor y en general a las teorías también neorricardianas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió, Francisco? Bueno, si no hay preguntas, lo dejamos hasta acá, ya son las 9. Espero que se haya entendido. Cualquier duda igual me pueden escribir. Yo estoy en el grupo de WhatsApp del curso, así que ahí pueden escribir cualquier duda que tengan, y les voy pasando el PPT, los textos y las filminas. Y el video. ¿Ok? Eso, buen buen viernes, y suerte en lo que queda de la cursada. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, buen fin de. Chao.